Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Aarón. Hoy quiero platicarte un poco de las cosas que nosotros vemos en nuestros pacientes cuando los internamos o, por decirlo así, 5 puntos que son bien importantes cuando tienes un familiar internado. Te dejo con la intro y continuamos. Lo primero, tiene que quedar muy claro por qué está internado el paciente. No me refiero nada más para ti, me refiero también para tu familiar que se va a internar y para cualquiera de la familia que se va a involucrar en el internamiento. Y también tiene que quedar muy claro para el familiar que sea allegado o no, pero que es ese familiar que se involucra, aunque sea únicamente cuando las cosas están en crisis. ¿Por qué? Porque luego existen situaciones donde se interna un paciente porque tiene los criterios para ser internado y no falta el familiar que no está de acuerdo en que se ingrese a un área de psiquiatría o que sea manejado por un psiquiatra y llegan a veces a arruinar internamientos o inclusive llegan a dar de alta al paciente aún y que tenga las indicaciones para estar internado. Entonces, el motivo de internamiento tiene que estar muy claro para todos los que estén involucrados con el paciente, en la familia, cerca de la familia o que tenga algún tipo de relación legal o no con la persona que se va a internar. Y sobre todo también, pues tiene que quedar muy claro para ti si es que eres el responsable de haber internado a tu familiar. Los motivos de internamiento y las causas generalmente son muy francas, se las puedes preguntar a tu psiquiatra y que te quede en determinado momento bien definido el motivo para que tú lo puedas transmitir a tus familiares. Número 2. Todas las dudas que tengas, todas las dudas que tengas son importantes. Ninguna es de poca relevancia, ninguna es repetitiva, ninguna es algo que no debieras preguntar. Todas las dudas que tengas para con el internamiento, con el diagnóstico, el tipo de tratamiento que se le va a dar, el tipo de pacientes con el que va a convivir tu familiar dentro del hospital, el área donde se encuentra, saber si se le tiene que sujetar, saber si se le tiene que aislar, saber también si el personal que está encargado de él ya ha visto casos como el que se está presentando. Lo más probable es que sí, digo, por algo son hospitales o áreas de internamiento especializadas en eso. Pero si tienes duda, pregunta. Nunca está de más preguntar. No le debe molestar a tu médico tratante, no le debe molestar a tu psiquiatra tratante, que tú le preguntes las cosas hasta que te queden bien claras y bien definidas en relación al internamiento o en relación a la patología de tu familiar. Pasamos al punto 3. Punto 3. Aquí ahorita en Monterrey no hay muchos lugares donde internar pacientes con padecimientos psiquiátricos. Por ejemplo, de los que yo recuerdo ahorita, el Hospital Psiquiátrico del Estado, que es institucional, pertenece a Salubridad. Está el Hospital Universitario en el área de la unidad de psiquiatría. ¿Sí? Hay dos privados que pueden funcionar para un internamiento psiquiátrico. Uno se llama Estima, ¿verdad? Y el otro se llama Residencia Los Ángeles, es de un colega mío. Pero son lugares muy contados donde se puede internar. Sí te recomiendo que en este punto, y me refiero a él, de que al mismo tiempo de que hay pocos, sí conviene que vayas y los veas primero, que le preguntes inclusive al psiquiatra tratante si puedes entrar a ver el área donde se encontraría tu familiar. No son lugares
como en las películas, lugares así manicomiales donde veamos a los pacientes muy deteriorados, en bata, dando o caminando nada más en círculos. Generalmente ya son otros tipos de áreas para internamiento que se manejan ahora y que se están todo el tiempo implementando actividades en pro del bienestar de tu familiar. Hay áreas que se reconocen como hospitales psiquiátricos, hay áreas que son como residencias, hay una modalidad de comunidad terapéutica, que es como si estuvieran dentro de una casa, pero tienen todo el tiempo la supervisión de especialistas, del psicólogo, del residente, depende del área. También se puede hacer internamiento psiquiátrico en un hospital general. No todos lo hacen, no todos los hospitales aceptan pacientes psiquiátricos, pero depende siempre de la patología y de cuál va a ser el manejo con el paciente. Punto número 4. Casi siempre que internamos nosotros un paciente, se manejan en estas áreas de las que hablábamos ahorita de internamiento, los parámetros que tienen que ver con si el paciente va a tener permiso de llamadas, si va a tener visitas o no, si va a tener permisos de salir de sala, porque, bueno, desgraciadamente y así es, la mayoría de las veces los internamientos que nosotros manejamos son involuntarios. Entonces, sí se maneja mucho la estructura de permisos, de cosas que se van a poder hacer o no una vez que el paciente esté internado. Inclusive, en ocasiones se te puede dar informes sin problema de cómo está tu familiar, te lo puede dar uno mismo o te lo puede dar enfermería, pero en ocasiones la primera semana no se suelen tener visitas. Es una circunstancia que se maneja en algunos hospitales o en algunas comunidades terapéuticas. Igual, y si tú te pones de acuerdo con tu médico tratante, pues no es algo que tenga que ser así, pero muchas veces se hace por el periodo que existe donde es necesario dar una contención al paciente para que se regule su sintomatología. Una vez que ya se empiezan a autorizar permisos de visita, de llamada, de salida, obviamente va de la mano con la mejoría de tu familiar que está internado o de la persona que está internada. De todas maneras, todo eso tiene que quedar muy claro para nosotros en el expediente. Esto se lo tenemos que transmitir a enfermería y también a ti, obviamente como familiar, pues te tiene que quedar muy claro qué permisos y qué cosas o no se van a estar manejando durante el internamiento de tu familiar. Y vamos al último punto. Debe haber más comentarios al respecto o dudas al respecto de internar a alguien en un hospital psiquiátrico, pero aquí nada más me interesaba abordar esos 5 puntos. Bueno, y punto número 5. Si tu familiar está internado, no ves mejoría, tienes dudas del manejo, sientes que no se te está o no se le está poniendo la atención necesaria, habla con el encargado del internamiento. Digo, si en este caso fue un internamiento privado, pues tienes que hablar con el psiquiatra que lo está manejando y que te clarifique qué es lo que ocurre. Inclusive, si no estás contenta con el manejo, pues no tendría por qué haber ningún problema porque tú decidieras ya no tenerlo ahí o porque quieras que lo valore alguien más. Pero sí es bien importante que tú estés tranquilo de que la evolución es hacia donde te queda a ti claro que va a evolucionar de acuerdo al padecimiento de tu familiar. Obviamente hay casos muy graves que vemos o que son muy resistentes a tratamiento, pero eso te tendría que quedar claro a ti del motivo de por qué no ves una mejoría en tu paciente o en el familiar que tengas internado. Y no debe ser molestia para el psiquiatra que lo está manejando. Te debe poder clarificar qué es lo que está ocurriendo y también debe de tener la capacidad del psiquiatra de que si se le está dificultando a él el manejo y se quiere apoyar en otros colegas o quiere involucrar a otro especialista en el manejo, pues involucrarlo. Pero sí debe ser una circunstancia que se pueda hablar abiertamente. No es algo que te tengas que callar o que tengas que andar preguntando a escondidas a otros especialistas qué es lo que está pasando con tu familiar. Háblalo abiertamente con tu psiquiatra. También la circunstancia de ciertas patologías hacen que la evolución sea de una forma o de otra
donde no vamos a ver una mejoría en la primera semana ni en la segunda. A veces se tarda más una circunstancia en resolverse, pero tendría que estar evolucionando hacia la mejoría. Lo que sí tiene que quedar claro qué está ocurriendo, cómo está evolucionando y lo que tú veas en todo momento. Es algo que para nosotros como especialistas, cuando tenemos internado un paciente, pues ya estamos acostumbrados porque es mucho trabajar también con la familia y explicarles todo lo que es el proceso de la enfermedad del padecimiento y la necesidad de que siga internado. Y pues bueno, ese sería mi último punto o los 5 puntos que te quería platicar hoy. De todas formas, voy a seguir subiendo videos para platicar de las circunstancias que nosotros manejamos en psiquiatría. Y pues bueno, en este caso lo quise enlazar un poco con el último video que subí. Si no lo has visto, te invito a que vayas y lo veas con respecto a cuando internamos a alguien involuntariamente. Pero sí son cosas que nosotros vemos día con día con los pacientes que tenemos internados, que sucede con los familiares de los mismos y que bueno, pretendo que este video pues más o menos solucione esas dudas. Igual si hay dudas extras o que puede haberlas diferentes, te invito a que lo dejes aquí en el área de comentarios y si te gustó este video, te encargo que le des like o que lo compartas y si no te gustó, pues que le des dislike, no pasa nada. De todas maneras voy a seguir subiendo videos para mis pacientes o próximos pacientes o para la gente en general que le interesen estos temas. Pues bueno, aquí dejamos el video y buenas noches. Que estés bien.